Señor, Buenas buenas noches. noches, profesor. Buenas noches, doctor. Sí, señor. Entonces, Buenas noches. ¿van a compartir pantalla? Sí, señor. Hagamos algo hoy. Permítame un momento. Alcanza el tiempo. Ya pueden iniciar. Bueno, buenas noches. Entonces, nuestro grupo nos corresponde el tema solemnidad, nacimiento de persona jurídica. Y entonces ya damos inicio. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Como la compañera lo acaba de señalar, pues ahondaremos en este tema en la conformación de parte de la solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica. Pues quisimos aquí pues colocar un video como para tener un poco de recuento sobre cómo históricamente pues la persona jurídica en la época de Roma empieza a tener funcionamiento en la sociedad. No tiene audio. No se escucha. El que está compartiendo el video tiene que tener abierto el audio de su equipo. Compañero, deje de compartir y cuando vuelva a compartir le selecciona compartir audio. Ya, ahora vuelve nuevamente a compartir y le das audio. ¿Sí tienen audio? Ahí ya suena, pero súbele un poquito. Ah, ok, gracias. Yo creo que tienen que dejar que cargue un poco más el video. Pausa. Para que cargue un poquito más y aumentale el volumen al... Retrocédelo un poquito y ya él empieza a cargar y a avanzar también. No se escucha. Profe, yo tengo activado acá el sonido. Pueden concurrir a Es que si tienes el micrófono de tu equipo apagado, no se escucha. No, yo la estoy compartiendo desde el computador y a mí se me escucha el audio. Entonces no sé qué falta porque cuando le di colocar compartir audio, pues ahí me permitía.
No sé si de acá debe hacer alguna configuración porque acá yo la tengo activada. En audio. No, pero ahí ya aparece, pero no sé. ¿Quieres vuelve a hacer la misma operación y qué? Y le subes el volumen tanto al equipo como al YouTube. Y vuelves a dejar de compartir y compartes otra vez a ver. Porque ahorita que lo hiciste sonaba un poquito, pero ya después no. Aparecer los primeros lineamientos de su concepción. Por ello, vamos a observar nosotros a esta abstracción llamada personas jurídicas ficticias o morales en los comentarios de los intérpretes posteriores, quienes van a definir dos tipos o dos categorías: las universitas personarum y las universitas rerum. De las universitas personarum vamos a encontrar a las asociaciones o reuniones con fines comunes. Aquí tendremos tres especies, siendo la primera reconocida como el Estado o el Populus Romanus, ya que esta va a actuar con capacidad para ser titular de derechos y de obligaciones. Ejemplo de ello es que tendrá un patrimonio y además va a tener acciones como dar libertad a sus esclavos, ¿no? O sea, los esclavos del Estado. Una cosa sí es interesante, que al Estado no se le puede considerar como lo que hoy entenderíamos al Estado cuando tiene negocios con los particulares, porque el derecho romano va a proteger al Estado y siempre lo va a tratar dentro del ámbito del jus publicum, o sea que cuando tenga algún conflicto con un privado, siempre este privado va a tener que someterse a la autoridad estatal, justamente porque no se acepta el desarrollo del jus privatum. La otra especie serán las otras comunidades. Estas son las civitatis o civitatis, entre ellas las municipia o las municipia y las coloniae. Estas también con capacidad patrimonial y con capacidad de ejercer algunas acciones propias de la persona jurídica, aunque siempre restringidas, estas sobre todo por política de la República. Y la tercera, que es la especie por antonomasia propia de las universitas personarum, son las corporaciones o asociaciones privadas, que tienen como denominaciones en latín las collegia, las sodalicia y las societas, que tienen como miembros a los sodales y a los socis, estos últimos los amigos. Estas asociaciones privadas van a ser creadas desde muy antiguo, así lo vemos ya referidas en la ley de las 12 tablas, cuando se dice que su único requisito es que tengan un fin lícito, o sea, que no contravenga las normas del Estado. Su personalidad jurídica se va a reconocer posteriormente en el derecho clásico. Esta personalidad jurídica entiéndase como diferente a la de sus miembros, y aquí se le va a demandar de algunos requisitos, como son que dicha asociación debe tener como mínimo 3 miembros, que dicha unidad, como ya lo decía la ley de las 12 tablas, debe tener un fin lícito, que puede ser este fin de carácter religioso, económico, gremial,
patrimonial, lucrativo, etc. También debe tener algunas instituciones u órganos como son el estatuto, los órganos directivos, estos son los representantes de la persona jurídica, un patrimonio independiente, y además deben ser autorizados por el Estado, o sea, deben tener autorización estatal, la cual este requisito es pues justamente de la época de Augusto. Y se demanda que esta autorización sea por la voluntad del emperador, de un magistrado o de un pretor. Ejemplos de estas sociedades serían pues las sociedades que se contratan para el arriendo de impuestos, las sociedades que explotan las salinas en Roma, sociedades que se dedican a la explotación de algunos minerales como el oro y la plata. El derecho romano también va a considerar la forma en cómo estas, o va a describir la forma en cómo estas son extinguidas o se van a extinguir, encontrando 4 causas. La primera de ellas es la desaparición de sus miembros. La segunda, el acuerdo voluntario de los miembros. La tercera causa sería la consecución del fin por el cual se había motivado la creación de la asociación o de la sociedad. Y la cuarta causa es que así lo decida el Estado, ¿no? La autoridad estatal. Pasemos entonces al otro tipo de personas jurídicas que se encuentran dentro del derecho romano, que los comentaristas posteriores, los intérpretes posteriores del derecho romano han podido identificar. Estas son llamadas las universitas rerum, entre ellas la clásica de esta categoría serán las fundaciones. Entiéndase en el derecho imperial las fundaciones como entes que personifican un patrimonio que han sido constituidos para un fin, ¿no? Para un fin normalmente un fin obviamente lícito, pero que es comúnmente un fin benéfico, como es el caso de las fundaciones cristianas para fines píos, como son los de la construcción de hospitales, ¿no? La construcción de algunos orfelinatos o algunos asilos, etc. Su personalidad jurídica va a ser reconocida con el derecho justinianeo, el cual va a decir que el patrimonio fundacional va a tener las siguientes capacidades: el recibir por testamento, el cobrar créditos, entablar acuerdos judiciales, así como realizar permutas, entre otros. Otra especie de esta categoría, de este tipo de universitas rerum serán el fiscus. Esto es el fisco, pero no se debe entender como hoy. El fiscus no es el patrimonio del Estado, del populus romano, sino es el patrimonio que tiene el César. Este fisco, al morir el César, va a sucederle al siguiente emperador. Este va a ser considerado entonces por los romanos, ¿no? Por el derecho romano, con una entidad jurídica también, porque va a tener capacidad de tener algunos derechos y algunas obligaciones. Tal es así que se dice que el fiscus, o sea, hay deudores del fiscus, como que el fiscus también debe, ¿no? Y la tercera especie son las hereditas yacens o las herencias yacentes. Estas entendidas como el patrimonio hereditario desde el fallecimiento del causante hasta que el heredero lo acepte, ¿no? O hasta que se le entregue la herencia al heredero. Esta va a ser considerada como una persona jurídica por los comentaristas porque es una unidad orgánica pasible de aumentar y de disminuir. Además, la herencia yacente va a ser pues justamente quien va a responder los créditos o las deudas, mejor dicho,
del causante. Bueno, eso sería todo con respecto a este entendimiento de las personas morales o las personas jurídicas dentro del derecho romano. Eso es todo con esta entrega. Muchas gracias por su atención. Soy Mario Arias para Abogando TV. ¿Cómo están? Continúe, compañero. Listo, buenas noches. Bueno, para nosotros también es fundamental empezar pues hablando de los conceptos. Entonces pues yo les voy a hablar como tal de qué es la persona jurídica, de su concepto. Entonces, bueno, según el artículo 633 del Código Civil, nos dice que se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Bueno, la persona jurídica en sí puede definirse como un individuo con derechos y obligaciones que existe claramente, pero no como persona física, pero que sí está creada por personas físicas. Puede ser una o varias. En resumidas cuentas, es una institución con un objetivo social claro que puede o no tener fines lucrativos. Esta es más la atribución por el ordenamiento jurídico a través del acto jurídico de derechos y obligaciones a personas físicas, circunstancia que nos permite afirmar que las personas jurídicas son en estricto sentido un producto del derecho y solo existen en razón de él. Sin su reconocimiento, estos digamos que nunca tendrían personalidad moral o corpórea. También tenemos pues entre sus características, pues bueno, cuenta con nacional o domicilio social, tienen registrado un domicilio fiscal, fecha de nacimiento, constitución, tiene un patrimonio como resultado de las aportaciones de los socios o ganancias, tienen derechos y obligaciones jurídicas según la forma que adopten. También vemos que son únicas, quiere decir que solo puede tener un atributo del mismo orden, son inalienables, o sea que están fuera del comercio, no pueden transmitirse por medio de ningún acto ni negocio jurídico. También son imprescriptibles, no se adquieren ni se pierden por el mero transcurso del tiempo, tampoco son inembargables, irrenunciables tampoco, quiere decir que ni los titulares de estos atributos pueden renunciar a ellos unilateralmente, ni la autoridad pública puede establecer sanción alguna pues que implique su eliminación. Pues ya mi compañera va a hablar como tal de qué sería la solemnidad. Buenas noches. Pues la solemnidad básicamente en el derecho habla de los requisitos exigidos legalmente para que determinados actos jurídicos tengan validez o sean eficaces. Por otra parte, también les vamos a hablar sobre la clasificación de las personas jurídicas que actualmente se encargan. Son las personas jurídicas de derecho privado. Compañera, ¿se te fue el audio? Directamente publicaciones tienen por... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí, compañera, sí te escucho. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces decía que son las que emanan directamente del Estado, tienen potestad pública, son subordinadas y tienen por fin la prestación de servicios públicos y la realización de los mismos en el más actual de derecho, de ciertas actividades de carácter comercial. Tenemos la nación, que es la más importante persona de derecho público y representa la personificación del ordenamiento jurídico aplicable a todos los colombianos.
Tenemos también los departamentos, que son personas jurídicas, también estas emanan del Estado y tienen un radio de acción más reducido que el de la nación, ya que abarcan circunscripciones territoriales de aquellas en que se divide el territorio de la nación. Tenemos los establecimientos públicos, que son servicios públicos personalizados que carecen de asiento territorial, como por ejemplo la Universidad Nacional, que tiene varias sedes en distintas ciudades del país. También tenemos empresas comerciales e industriales del Estado, cuyo fin no es la prestación de un servicio público, sino el desarrollo de actividades mercantiles que antiguamente correspondían a la iniciativa particular, como por ejemplo la Federación Colombiana de Café. Estas personas jurídicas de derecho público se caracterizan por 3 notas, mejor dicho. Una es por el patrimonio. Perdón ahí con la exposición. Hagamos énfasis en el derecho privado, ¿sí? Se me están yendo mucho por el derecho público. Hagamos énfasis en el derecho privado, lo que dice el artículo 110 del Código de Comercio, ¿sí? Ok, profe, bueno, espérame un segundito entonces. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal Derecho con Guaca. En esta ocasión vamos a aprender sobre las personas jurídicas. Abordaremos aspectos como son el concepto de persona jurídica, la clasificación, el control de la persona jurídica y el principio y fin de las personas jurídicas. Y por supuesto, suscríbete al canal. Entonces iniciamos por el concepto y decimos que según el artículo 633 del Código Civil se llama persona jurídica a una persona ficticia que es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. También se puede decir que la persona jurídica es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no como individuo sino como institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro. Seguimos con la clasificación de las personas jurídicas y volvemos al artículo 633 que nos establece que las personas jurídicas son de 2 especies, corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Asimismo, este artículo declara que hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. Mientras las corporaciones son asociaciones de personas que buscan el bienestar de sus asociados, las fundaciones son el conjunto de bienes destinados a beneficiar a una comunidad. Tanto las corporaciones como las fundaciones se caracterizan por no tener ánimo de lucro. Valencia Sea las ha descrito de la siguiente forma: la corporación es un grupo humano que persigue determinados beneficios que se reparten entre los miembros que la integran, mientras que las fundaciones son un capital afectado de manera permanente al servicio de la comunidad. Doctrinalmente, las personas jurídicas han sido clasificadas en 3 grupos: la persona jurídica de derecho público, la persona jurídica de derecho privado y las personas jurídicas mixtas. Iniciamos con las personas jurídicas de derecho público. Su origen es estatal y sus fines son públicos, aunque pueden estar destinadas a la realización de actividades comerciales o industriales. Su patrimonio es público total o parcialmente. El Estado, los departamentos y municipios son personas de derecho público, que se encuentran descentralizadas territorialmente. Existen asimismo aquellas personas jurídicas de derecho público descentralizadas por servicios y las entidades autónomas especiales. El fin de este tipo de persona jurídica es la prestación de servicios públicos y la realización, en el más actual derecho, de ciertas actividades de carácter comercial. Estas se rigen de acuerdo a subramas del derecho público, que podemos denominar entre otras como el derecho constitucional y el derecho administrativo. De igual forma, son personas de derecho público la nación, los departamentos, los establecimientos. A ver, yo creo que la exposición está cogiendo otro giro. La idea no era que me presentaran aquí puros videos de diferentes cosas que encontraran en YouTube, sino que tomaran el artículo 110 del Código de Comercio, donde nos dice los requisitos que debe tener el documento por el cual se constituye una sociedad mercantil en Colombia, y que lo miraran a la luz de la Ley 1014 del 2006 y el artículo 22, que modificaba el tema de que no se hiciera por escritura pública,
sino por documento privado y se ahorraban el dinero de la escritura. Entonces quiero saber si esa parte la tienen clara, porque ese es el grueso de la exposición. Eso es lo Sí, que profe, qué pena. están Nosotros poniendo estábamos pues aquí. de vainas de derecho público y esto es de netamente derecho privado. Entonces pues se me va a ir por donde no es el asunto, ¿ok? Sí, señor. Es que estaban Sí, realizando como tal un preámbulo, pero pues claramente vamos a tocar los temas que usted, desde los que usted habla. Sí, pero ese preámbulo estaba muy largo y se estaba desviando. Profe, pues usted me dirá si dentro de la exposición vamos a hablar sobre cómo es el tema de la Constitución y los pasos que se deben realizar de forma virtual y de forma presencial. Entonces, no Sí, sé, pero usted nos antes de dirá que si... muestren, sí, eso hace parte de la exposición, pero antes de que digan la dinámica en la Cámara de Comercio, de los documentos y tal, primero hay que saber lo mínimo que dice la norma que debe tener el documento de constitución de la sociedad. Eso es lo que quiero que primero lo hablen. Buenas noches. Pues yo tengo el tema. Los documentos de la Constitución, tenemos dos tipos de documentos para la constitución de la empresa. Una es la minuta de constitución, que es un documento que se aplica si la empresa a constituir posee activos totales por valores inferiores a 500.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o una planta de personal no superior a 10 trabajadores, y si no se aportan bienes inmuebles. A esta tenemos dos excepciones, que una es independientemente del valor de los activos o de la planta de personal, se puede constituir una empresa por medio de documento privado a través de la figura de las sociedades anónimas simplificadas, también llamadas SAS, con las formalidades que establece la Ley 1258 del 2008. Otra de las excepciones es la empresa unipersonal, que puede constituirse por documento privado indistintivamente de sus activos o de su planta de personal, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 72 de la Ley 222 de 1995. Estas son las empresas que terminan con la nomenclatura EU. Tengan en cuenta que el documento privado debe contener presentación personal de todos los socios y accionistas ante la notaría en el momento de realizar el respectivo registro de la Cámara de Comercio. El otro documento de constitución es la escritura pública, el cual se puede realizar en cualquier notaría sin importar el valor de los activos o el número de los trabajadores. Cuando se aporten bienes inmuebles en el documento de constitución debe ser por escritura pública y se debe presentar copia del recibo o certificado de libertad que acredite la acreditación previa a la escritura pública en el momento de presentar los documentos en la Cámara de Comercio. Lo anterior está establecido en el artículo 110 de la Cámara de Comercio. Si en la escritura pública se ha omitido algunas de las estipulaciones indicadas en el artículo 110 o expresado de forma incompleta o en desacuerdo con el régimen legal del respectivo tipo de sociedad, podrán otorgarse escrituras adicionales por los mismos socios. Antes de que se haga la correspondiente inscripción, tales escrituras se enterarán como incorporadas al acto de constitución de la sociedad. Entonces, voy a detallar el artículo 110, que son los requisitos para la constitución de la sociedad. Este nos enumera 10 componentes de la constitución de una sociedad. La sociedad, este es por medio de una escritura pública. El nombre y el domicilio de las personas que intervengan como otorgantes
Estos son los requisitos que deben tener las escrituras públicas. El nombre y el domicilio de las personas que intervengan como otorgantes con el nombre de las personas naturales. Deberá indicarse su nacionalidad, documento de identificación legal con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura que deriva de su existencia. La clase o tipo de sociedad que se constituye, el nombre de la misma formado como se dispone en relación a cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. El tercero es el domicilio de la sociedad y de las distintas sucursales que establezcan en el mismo acto de constitución. El cuarto es el objeto social, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara, completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtual de lo cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan relación directa con aquel. Quinto es el capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada sociedad en el acto, por cada asociado en el acto de la Constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse además el capital suscrito y el pagado. Las clases, el valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que deberá cancelarse las cuotas de vía cuyo plazo no debe ser de 1 año. La sexta es la forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. La séptima es la época y la forma de convocar, constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias y extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia. La octava es la fecha en que se deben hacer inventarios, balances generales y la forma en que deben distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas que deban hacerse. La novena, la duración precisa de la sociedad, las causas de disolución anticipada de las mismas. La décima, la forma de hacer la liquidación. Una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan sido restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que a falta de dicha indicación puede hacerse distribuciones en especie. La 11, la diferencia, si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores. En caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. El 12 es el nombre del domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones. Cuando esta función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o algunos de los asociados. La 13 es las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo está previsto en la ley o en los estatutos. Y la 14, los demás pactados que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones que dan origen. La inscripción de para la inscripción de la escritura pública en la Cámara de Comercio se debe llevar una copia donde se va a establecer el domicilio principal. Pues ella no salió de la... Seguimos con la ley 1014. El decreto 4463 del 2006 reglamenta el artículo 22 de la ley 1014 de este año, por la cual expide la ley de fomento a la cultura del emprendimiento en cuanto a la constitución de nuevas empresas. Señala que podrán constituirse sociedades comerciales unipersonales de cualquier tipo de especie, excepto comanditarias, o sociedades comerciales pluripersonales de cualquier tipo de especie, siempre que al momento de su constitución cuenten con 10 o menos trabajadores o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aproximadamente son como menos de 500 millones de pesos.
Dichas sociedades podrán constituirse por documento privado, como lo mencionaba mi compañero, un mecanismo por el cual también procederán sus modificaciones estatutarias, las que deberán inscribirse en la Cámara de Comercio del domicilio social. Establece condiciones para la transformación de las sociedades constituidas en vigencia de la citada ley. La ley 1014 de fomento a la cultura del emprendimiento nos habla de la aplicación e iniciativa emprendedora y por ende de la creación de empresas, que constituye uno de los motores más grandes que contribuyen al desarrollo económico y social del país, enmarcada bajo esta ley, donde apunta a que las empresas generan riqueza, ya que son exportadoras e importadoras, y que a través de estas se dinamiza el intercambio comercial y operacional entre países frente a los retos que tiene Colombia para el fenómeno de la globalización e integración económica. El objeto de esta ley es promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas, crear vínculos del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal del emprendimiento. Disponer de conjuntos de principios normativos que sienten las bases para una política de Estado y un marco jurídico e institucional que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas. Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, así generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades y expandiendo su base productiva y su capacidad emprendedora. Los principios generales de esta ley es la formación integral en aspectos y valores como el desarrollo del ser humano y su comunidad, el fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos productivos con responsabilidad social, apoyo de procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, cultural, ambiental y regional. El Estado está en la obligación de buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo de estas redes de emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. También debe establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de negocio de estos nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de crédito con el aval y respaldo de seguimiento de estos miembros que conforman la Red Nacional del Emprendimiento. También buscar acuerdos con estas entidades para que los planes de negocio de estos nuevos empresarios sirvan también como garantía para el otorgamiento de los créditos. Los requisitos del trámite: se necesita ser ciudadano, emprendedor o empresario interesado en potencializar su desarrollo para hacer realidad o fortalecer sus ideas de negocio o unidades productivas. El servicio es ofrecido totalmente gratis, hay diferentes canales de atención como líneas telefónicas, hay un canal virtual que se llama Sistema Único de Información Misional de Emprendimiento, donde hay diferentes rutas de emprendimiento, asesorías, se encuentran charlas, redes de negocio, ferias, entre otras cosas. Y uno de los ejemplos que trajimos a colación es el programa Convenio de Emprendimiento, Somos Rurales, que contribuye a la generación de condiciones de emprendimiento para la inclusión económica y laboral de familias rurales víctimas del conflicto y familias rurales víctimas del conflicto con alguna discapacidad. De esta manera, buscan realizar una atención diferencial para estas personas, lo cual no realiza ningún otro programa del gobierno nacional. Gracias a este enfoque se ha logrado, por ejemplo, que personas como el señor Héctor Ramírez, que es víctima de conflicto y tiene una discapacidad visual, haya implementado cultivos de mora en Antioquia y actualmente se encuentra en un proceso de generación de vínculos comerciales para vender sus cultivos y estabilizar así la producción. Igualmente también hay diferentes mecanismos de emprendimiento, sean locales o distritales, donde pueden buscar, digamos, en las alcaldías, en las casas de participación, donde uno puede mostrar su producto, su servicio, y allí le brindan diferentes mecanismos para poderlo dar a conocer. A continuación veremos un corto video, es muy pequeño, explicando, o no sé si ya quieran seguir al otro tema.
Using Powtoon. Bueno, a continuación les voy a hablar entonces de cómo podemos hacer la constitución virtualmente de una SAS. Entonces, inicialmente vamos a la página de la DIAN, www.dian.gov.co, y nos vamos en la parte que dice RUT, definir tipo de inscripción. Allí nos va a arrojar una serie de preguntas si vamos a constituir persona natural o persona jurídica, que es el caso. ¿Cómo lo vamos a hacer de forma virtual? Vamos a seleccionar donde nos indica Cámara de Comercio y vamos a seguir el paso a paso que nos va a indicar el mismo sistema. Aquí nos va a traer el registro único tributario, que es el RUT, y vamos a diligenciar las casillas de acuerdo a lo que nos indica la ley. Entonces, tipo de contribuyente, en este caso persona jurídica, razón social, vamos a seleccionar el nombre. Le vamos a colocar al nombre de la empresa, le vamos a abogados, tercero B, y vamos a comenzar a diligenciar las casillas pues, que nos indica el mismo formulario. La dirección, el teléfono, el correo electrónico y la actividad económica. Que bueno, como pues somos una empresa de abogados, la actividad económica que nos corresponde es la 6910, pues para el caso del ejemplo. Y la seleccionamos, colocamos la fecha de inicio. Y en la parte del código 53 vamos a colocar las actividades que previamente el contador pues que nos está asesorando en el tema tributario, pues las vamos a seleccionar. Entonces, si somos declarantes responsables de renta, informantes de exógena,
si somos declarantes de IVA, bueno, depende de las responsabilidades. Una vez diligenciemos todo el formulario, le vamos a guardar como un borrador que nos sugiere acá y luego enviar. El sistema nos va a arrojar este formulario en donde, como pues pueden ver, ya está diligenciado el nombre, la razón social, el nombre comercial, la dirección, la actividad y las obligaciones que vamos a tener como empresa. Cuando nos arroja, dice directamente para trámite en cámara, vamos a dirigirnos a la página de la Cámara de Comercio, que en este caso, que es www.ccb.org.co, y vamos donde nos dice trámites y consultas. Allí vamos a darle inscribir y registrar una SAS. Como el domicilio es en Bogotá, vamos a seleccionar la opción domicilio Bogotá, continuar, y allí nos va a enviar a la ventanilla única empresarial. Seleccionamos Bogotá, continuar y pues iniciamos el proceso. Previamente pues ya nos informamos, consultamos que el nombre no estuviera registrado en el RUES, en la plataforma que nos informó el profesor la clase anterior, y vamos al clic donde crear su empresa como sociedad por acciones simplificadas y damos crear. Acá, bueno, damos a aceptar e iniciar trámite. Diligenciamos los datos de la persona que registró el RUT, bueno, en este caso el mío, y le damos continuar. Previamente, pues, yo hice como el trámite, entonces le voy a dar retomar para mostrarles cuáles son las casillas que debemos diligenciar. Entonces acá nos sale la opción información general. Entonces en datos generales, dirección, datos comerciales, entonces acá nos sale la dirección, si es zona urbana o rural, municipio, el teléfono. Composición de capital. Entonces en nuestro ejemplo coloqué que siempre 100% privado. Y luego pasamos a información financiera. Entonces, situación financiera, cuántos trabajadores tenemos, cuántos son temporales, cuántas personas son mujeres y cuántos cargos ocupan directivos. En nuestro ejemplo tomé que tenemos un activo de 10 millones contra un patrimonio de 10. Si no sabemos en qué clasificación de acuerdo al grupo del NIF pertenecemos, claro que eso pues nuestro contador no lo indicará, si pertenecemos al 1, al 2 o al 3, o simplemente no sabemos, simplemente. Entonces seleccionamos la opción. Grabamos, pasamos a capital y acciones. Entonces en nuestro ejemplo coloqué que cada acción vale 10.000 pesos, que tenemos 1.000 acciones, pero tenemos un capital autorizado de 10, pero solo vamos a escribir 500 acciones y vamos a pagar el equivalente a 500 acciones. Y el porcentaje de la participación. Finalmente, accionistas y representante legal. Acá podemos editarlo, si hay solo un nombramiento, como es este caso, o si queremos agregar algún representante legal suplente, o simplemente cambiar el representante legal. Acá podemos tener la opción de, si en algún momento tenemos algún inconveniente de diferencias comerciales, que sea el centro de arbitramiento el que lo solucione, podemos darle esa opción. Y acá básicamente lo que nos dice es que nosotros tenemos el control de la sociedad al 100%. Grabamos y continuamos. Posterior a esto, él nos saca la preliquidación. Y si pues ya le voy a aceptar, queda como en firme, simplemente es pagar y quedará constituida la sociedad. Este caso aplica para cuando son sociedades por acciones simplificadas. Para el caso de cuando es, por ejemplo, una limitada o una SA o una comandita, vamos a diligenciar este documento privado, que es el acta de constitución. Digamos que con el proceso de las SAS, lo que hace es simplificar, y con el paso a paso que les mostré, es como si internamente el sistema creara esa acta de constitución.
Esta acta que ven en pantalla es para cuando la vamos a constituir por escritura pública ante la notaría. Entonces, en la ciudad de Bogotá, las personas que lo conforman y vamos a diligenciar pues, los datos que nos van solicitando. Nombre de socios, cuántas cuotas tiene, qué capital, qué responsabilidades tienen, cómo va a ser la administración de la sociedad, las características, atribuciones, si hay nombramientos, entonces a quién se autoriza, cuáles van a ser las responsabilidades de los gerentes, los votos, cómo van a ser manejada la gerencia, el inventario y las reservas que por ley se necesitan. También se va a hablar de la disolución y liquidación en caso de que se presente, disposiciones adicionales y bueno. En el caso de la DIAN, únicamente llegamos nuevamente donde nos indica el número, el RUT, pero en vez de dar en Cámara de Comercio, acá donde dice, vamos persona jurídica, pero en vez de darle en Cámara de Comercio, vamos a constituir la persona jurídica. La diferencia con el otro formulario es que acá debemos diligenciar 5 páginas, mientras que con el formulario de acciones simplificadas únicamente vamos a diligenciar una página. Entonces ya les voy a mostrar la diferencia, pues para que lo tengan presente. Entonces, con el formulario cuando es cuando es sociedad anónima, únicamente nos despliega la primera página. Cuando es otro tipo de sociedad, nos despliega las 7 páginas. Entonces, bueno, en la primera, como pues ya les mostré anteriormente, se llenan los datos básicos de la empresa. En la segunda, debemos llenar qué tipo de contribuyente es. Por ejemplo, el representante legal, entonces acá nos va a pedir esta información, si es persona natural o si es una sociedad, por ejemplo, comandita, o perdón, como un consorcio o una unión temporal, en donde nos va a indicar si son la asociación de varias empresas, la misma, la ubicación, la clasificación, y ahí posteriormente vamos a llenar hoja por hoja. Entonces, una vez diligenciado este RUT más el acta de constitución, debemos diligenciar los documentos de la Cámara, que en este caso es este formulario. Entonces debemos diligenciar, acá vamos a llenar tipo de inscripción, la razón social se aplica, el nombre, el municipio, Cundinamarca, bueno, los datos que nos va pidiendo, la actividad, desde cuando iniciamos, el capital, y con ese formulario más el RIT, que es para inscripción del tema tributario en Bogotá, entonces vamos a diligenciar la matrícula, si es el caso cuando ya está constituida por escritura pública, y este formulario que es de localización de la persona que radica el trámite ante la Cámara de Comercio. Esos serían los trámites para realizar, y pues en este momento mi compañero les va a hablar sobre cómo sería la liquidación para el pago de esos derechos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Michael Carrillo y me tocó mi parte de la exposición, derechos de inscripción y los costos, obviamente, que hay que pagar para dicha inscripción y matrícula. Los derechos de inscripción son básicamente el pago que uno debe realizar para que dicha empresa que se ha creado o se ha constituido quede legalmente matriculada en la Cámara de Comercio.
como ya lo dije, se puede hacer en la Cámara de Comercio. ¿Me ayudas con las tablitas, Gina, porfa? Sí, ya un momento porque parece que dejó de compartir. Entonces, espera un segundo. Ok, dale. Ya. Bueno, en la primera tablita, ¿no podemos ampliarla un poquito? No. En la primera tablita vemos los costos de matrícula. En los costos de matrícula, en el valor de la matrícula, hay dos tarifas fijas. Una es de 36.000 y la otra es de 109.000. La de 36.000 es una tarifa fija para las empresas con activos hasta, o sea, tiene un valor límite hasta 228.740.400. Y la tarifa fija de 109.000 es para los activos con más de 228.740.400. El valor de la matrícula, sobre ese valor de la matrícula se saca la tarifa variable del 0.70%, que es sobre el valor del patrimonio. En este caso lo hicimos con ese valorcito del principio de 228 millones. Los derechos de inscripción, que cuestan 45.000 pesos, también es una tarifa fija, y el formulario de cámara, que vale 6.200. En la segunda tablita les expongo dos ejemplos. Uno, en el cual el valor de la matrícula se tasa sobre el patrimonio de 15 millones de pesos. En ese caso, el valor de la matrícula sería de 36.000 porque es inferior a la tarifa que les había dado en la primera tabla. Ese valor de la matrícula, en ese caso, valdría 105.000. Este es el valor de ahorro con la ley de emprendimiento, y los derechos de inscripción serían de 45.000, y como les había dicho, el formulario de 6.200. En ese caso, la persona tendría que pagar un monto de 192.200. Y en el segundo ejemplo es el ejemplo que sobrepasa los 228.740.400. En este caso, el valor de la matrícula es de 109.000. Y bueno, y el valor de este valor de ahorro de ley de emprendimiento sería de 1.603.000. Los derechos de inscripción serían de 45.000, y el formulario de la Cámara serían 6.200. En este caso, a la persona le tocaría pagar 1.763.200. Cabe anotar que sí, que para poder aplicar a estos beneficios, la persona debe ser menor de 35 años y que sea dueño o tenga acciones por más del 50% de la sociedad. es correcto. Y por último, bueno, y también cabe resaltar que no hay una tabla de tarifas fijas ni exactas, porque pues obviamente hay muchas empresas que se constituyen con diferentes valores, con diferentes cantidades de patrimonio. También me toca exponer el tema de, bueno, esto es más un complemento, el derecho por inscripción de libros y documentos. Cuando se hace la inscripción a Cámara de Comercio, hay que inscribir por lo menos, como mínimo, 3 libros. En este caso, los de estados financieros, que es como estado mayor, el de estado menor, que es como el de las ventas al diario, y el libro de actas. Aquellas personas que obviamente no tienen cómo hacer los libros o no quieren comprarlos, simplemente en la Cámara de Comercio compran las hojitas selladas, obviamente por la Cámara de Comercio. Y perdón, de los libros contables ya no se llevan a la Cámara desde el 2012. El decreto 19-2012 modificó esa obligación. Pero la sociedad sí debe llevarlo, y son los libros,
Libros contables son el libro diario, donde quedan las operaciones diarias, como su nombre lo indica, es decir, Sí. los comprobantes de ingreso, de egreso. Para eso hay unos software como Elisa, Arcigo y todo eso, que están en el mercado. Y el otro libro, que es obligatorio que lo lleven, es el libro Mayor y Balances, donde van a estar los estados de resultados. Pero de eso hablaremos un poco más adelante, ¿vale? Ok, profesor. Bueno, entonces creo que con esto terminamos nuestra exposición. De pronto, qué pena un poquito la desprolijidad, pero pues hubo muchos temas ahí en este caso en concreto. Si alguien tiene alguna duda, pues Trataremos de despejarla. sí. Bueno, ya me voy a dar cuenta si hay dudas o si quedó todo claro. Sí, profe, igual de antemano pedirle una disculpa porque pues teníamos la exposición pues ya planeada como minuciosamente, sin embargo, pues con respecto a lo que su merced nos dijo y que nos estábamos yendo como para el derecho pues más que todo público, entonces pues nos tocó reacomodar como de un momento a otro. Oscar, cuéntame. No, para complementarle a Gina que ahora todo lo que es NIF, que son las normas de información internacional financiera, las microempresas están clasificadas en el tercer grupo. Siempre hay que hacerlo, tanto en el RUT como en la Cámara de Comercio, es para complementarle básicamente. No se puede dejar no se puede dejar de diligenciar porque ya es una obligación, es una ley de la República. Ok, Ricardo Guzmán. Ricardo Guzmán. Presente, profesor. Tú no estuviste en este grupo, ¿cierto? No, señor, yo estoy en el grupo de mañana. Bueno, entonces, en el artículo 110, Ricardo, te voy a hacer una pregunta. En el artículo 110 nos dice lo que debe llevar el documento de constitución. De esos 13 numerales, mencióname 3 cosas que deba llevar de eso que está en el artículo 110. ¿Cuáles son 3 cosas que debe llevar el documento de constitución? El elemento de constitución deben llevar pues lo que es la razón social, el número de miembros, los estatutos de la empresa con los que tienen que figurar en Cámara de Comercio. Los estatutos es el mismo documento de constitución. Bueno, sí. Obviamente la actividad... Está bien el tema está bien lo de la razón social. ¿Cuál más? La actividad a la cual se van a dedicar, si es una sola o si va a ser, pues puede ser como que vincule muchas más actividades a fines que puedan cumplir servicios de la empresa. Ajá. Y además de eso, el número de personas que van a constituirlas para saber qué tipo de empresa va a ser, si va a ser limitada, si va a ser unipersonal. Si... Ok. A ver, ¿quién más? Eder Díaz. Eder Díaz. Está por ahí, Eder. Eder. Hello. Bueno, Eder no está por ahí. Ana María Gaitán. Señor. Ana María. Aló, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Aló, profe. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, señor. Bueno, dime otras 3, digamos, 3 aspectos que deba llevar ese documento de constitución, diferentes a los que ya mencionó Ricardo. Documentos de constitución. No, profe, no sabría decirle. Hay 13 numerales, por ejemplo, las causales de liquidación de la sociedad, la duración de la sociedad,
Son 14, profe. El capital social, la forma de administrar los negocios, Exacto. la época y la forma de convocar y constituir, las fechas en que deben hacerse inventarios, la forma de hacer la liquidación. Exactamente. Bueno, ¿alguna duda o pregunta sobre el tema? No, señor. Ok. Bueno, Michael Carrillo. Sí, señor, presente. ¿Estuviste en este grupo? Sí, señor. Ah, no, entonces tú no. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. En lo último que yo estaba exponiendo, ¿su merced va a ahondar más en ese tema durante el trayecto de la materia? ¿De qué me hablas? Yo estaba nombrando las actas, ¿no? Los libros. Libros y documentos. Ah, sí, de eso voy a hablar después más adelante. Ah, ok, profe. Bueno, muchas gracias. Alejandra González. Alejandra. Alejandra. Indri Milena. Buenas noches, profe, qué pena. A ver, ¿cuáles son los dos requisitos que establece el artículo 22 de la ley 1014 para hacer el documento o para registrarlo por documento privado, registrar la sociedad por documento privado y evitarse la escritura pública? ¿Cuáles son los dos requisitos? ¿Dos requisitos? Sí, los compañeros mencionaron que el artículo 22 de la ley 1014 establecía... Sí, profe, yo escuché que ellos estaban hablando al respecto, que ya, y de hecho cuando usted les aclaró que ya no se fueran tanto por lo público, sino por la parte privada como nuevo requisito, pero no tengo claro los dos. ¿Los dos qué? Los dos, como lo clasifica la ley, de acuerdo a lo que usted me está diciendo. Pero pues yo me imagino que es como los estatutos, tener... no sé, no le va a dar respuesta que no conozco en este momento. A ver, Oscar, ¿cuáles son? Son que tengan hasta 10 salarios mínimos y que tenga menos de 500 salarios mínimos en patrimonio. 10 salarios mínimos y 500 así, ¿cómo así? No entiendo. Para constituir una empresa con documento privado, en el caso de la 1258 de la SAS, No, tiene que... es diferente. Pero estoy preguntando de forma general. Por eso. La ley, ojo, la ley 1014 es de 2006. Aplica a todas las sociedades. Y la 1258, que es la que creó la SAS, fue posterior. Entonces no asocien que esto de los dos requisitos para el documento privado aplica para la SAS. No, aplica para cualquier tipo de sociedad. Profesor, ¿la puedo responder? Déjeme terminar, yo ya se la complemento, profe. Dale. Dice la 1258, como decían los compañeros, que tenía que cumplir con dos requisitos: tener menor de 12 empresas que tengan menor o igual de 10 empleados para constituirla, o menor de 500 salarios mínimos mensuales vigentes en su capital, en sus activos fijos, para poderla constituir como cualquier tipo de sociedad por documento privado. ¿Sí es así? Perdón, otra vez. Para poder constituir una empresa por documento privado, cualquier tipo de sociedad, no por escritura pública, los dos requisitos que mencionaron los compañeros era que tuviera hasta 10 empleados o funcionarios para iniciar, o menos de 500 salarios mínimos en el caso del patrimonio. Y los 500 salarios
¿Son cuánto? Pesos. 500, más o menos como si multiplicamos 500 por el salario mínimo mensual vigente, nos da, como decía Gina, menos de 500 millones de pesos. Más o menos, son como 450 más o menos. Pero esos son los dos requisitos. Entonces, esos son los dos requisitos. Sí, Profesor, una pregunta. Dime, Andrés. Y si como tal la empresa entonces supera esa cuantía, ¿ya dejaría de ser por documento privado sino público? ¿Ya pasaría a ser público? Sí, claro. Pero, o sea, hay que ponerle un poco de sentido común. Si tú eres el abogado que va a constituir la sociedad y quieren ellos colocarle 1.000 millones, ¿tú qué le vas a decir? Tú le vas a decir, mire, pongamos menos de 500 salarios mínimos, 400, y cuando ya esté creada, cuando ya esté funcionando, entonces hacemos un aumento del capital. Porque la norma habla solo al momento de crearla, no dice que durante la vida de la sociedad. De esa forma se ahorraría la platica, porque es que el notario va a cobrar el acto de la escritura pública es por el capital. Ok, pero entonces en el momento de crearla, eso es lo mínimo. Para... un ahorro de varios millones en la escritura. Ok, entonces en el momento lo ideal sería esa y ya más adelante puede ir a aumentar el capital, pero ya no le va a influir ningún costo adicional, ¿cierto? Perfectamente. La única, ahora, lo que no recuerdo haberles escuchado a los compañeros, a los expositores, esa es la regla, que sean menos de 500 salarios mínimos y menos de 10 trabajadores. Pero si los socios, alguno de los socios, está aportando un inmueble, ustedes saben que los inmuebles son sujetos a registro. Entonces, ahí sí toca hacerla por escritura pública, independientemente del valor del capital. Sí, profe, ahí el decreto decía que excluida la vivienda por el valor de 500 salarios mínimos mensuales vigentes. Pero no es tanto por eso, es por lo siguiente. Si un socio va a hacer un aporte de un inmueble, llámense una casa, un local, una oficina, un lote, lo que sea un inmueble. ¿Cómo es la forma de trasladar el dominio? La forma de trasladar el dominio es a través de una escritura pública. Entonces, por eso es que tocaría hacerlo por escritura pública. No es tanto por el monto de lo que valga el predio, sino es porque es la única forma que hay para trasladar la titularidad del dominio de un inmueble. Porque si la persona dice, bueno, yo voy a aportar esta oficina o yo voy a aportar este inmueble, pero nunca hace la escritura traspasando la propiedad a la sociedad que se está constituyendo, nunca la aportó. ¿Ok? Es por eso. Y lo otro, profe, es que toca, toca registrarlo en la oficina de instrumentos públicos y llevar este certificado de... Sí, claro, cuando ya queda constituida. Toca llevar este certificado de libertad a la Cámara de Comercio cuando se va a hacer la inscripción a la Cámara de Comercio. Profe, una pregunta. Es que, bueno, yo estaba mirando un tema de una constitución de una SAS y uno de los accionistas estaban haciendo el aporte pues, o sea, no en dinero como tal en efectivo, sino a través de un inmueble, de una oficina. Sin embargo, pues la persona no, o sea, no sé si por desconocimiento de este tema de escritura pública, digamos que ya se registre y demás, ¿hay algún tipo de sanciones, digamos, frente, no sé, quien inspecciona, vigila al tema de estas empresas, ¿hay algún tipo de sanciones? ¿Sanción por qué?
Pues digamos por no haber hecho el registro como se debía haber hecho, o simplemente es ya la persona que hizo el aporte como accionista no tendría los derechos al rendimiento financiero, ejemplo, de la empresa. Bueno, hay varias situaciones. A ver, cuando hablamos del aporte, el aporte en la sociedad toca constituirlo y pagarlo al momento que se constituye la sociedad. Para las sociedades de capital, la sociedad en comandita por acciones, que tiene que ver con los comanditarios, las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, existe una clasificación o distribución del capital, pero igualito hay que hacer el aporte. Y es el capital autorizado. Y el capital autorizado es el monto máximo que dicen los socios que va a tener la sociedad. Entonces la sociedad puede decir, vamos a tener 1.000 pesos como capital autorizado, lo máximo que va a tener. De eso deben suscribir mínimo 500, la mitad. Suscribir es lo que se comprometen a pagar. Entonces, entre todos los socios, 1.000. De esos 1.500, perdón. De esos 500, al momento que ya se está constituyendo, que se comprometieron, efectivamente deben entregar la tercera parte, mínimo. Entonces, la tercera parte de 500 serían 167. Entonces, se comprometieron a que máximo iba a tener de capital 1.000, suscribieron 500 y efectivamente entregaron 167. Para las sociedades en comandita por acciones y la sociedad anónima, hay un año para completar lo que se suscribió. Entonces, los socios suscribieron 500 pesos. Es una sociedad en comandita por acciones, una sociedad anónima, aportaron 167, quedaron pendientes 333 pesos por pagar. Tienen un año para pagar esos 333. La excepción es la SAS, que la SAS tiene 2 años para pagarla. Es la diferencia. Entonces, dentro de eso que pagan, si están diciendo que van a hacer un aporte con un bien, ese bien tiene una apreciación en dinero. Y la única forma de aportar o entregar un inmueble es haciendo la escritura pública, ¿sí? Trasladando la propiedad. Si no se hace, entonces es como si la persona nunca hubiera hecho el aporte. ¿Ok? Y ahí va a estar en mora. El hecho de que esté en mora no significa que pierda la calidad de socio, pues porque puede la sociedad iniciarle el proceso judicial para cobrarle el dinero adeudado. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Bueno, entonces